Entonces recuerden que ya que cuando estamos hablando desde el lineamiento nacional de la prevención, ¿no? Que es lo que vamos a enfocarnos acá en este módulo, hay que tener en cuenta que el abordaje este pues implica un reconocimiento de los contextos personales, familiares y sociales, ¿no? Cuando hablamos desde el tema de la prevención, pues que debe garantizar el pleno derecho de los digamos, del ejercicio de los derechos humanos, en el cual pues también tienen que entender todos los factores en el cual se garantice también la atención integral, teniendo en cuenta pues la generación de las capacidades individuales y colectivas para transformar la vida. La perspectiva también del desarrollo humano, las intervenciones también tienen un mayor efecto, eh, digamos que la intervención pues desde la prevención pues tiene un efecto para digamos transformar la vida. Hay que tener en cuenta que hay que alcanzar los propósitos de la prevención del consumo de sustancias y pues las características, una de ellas se garantiza en la intervención temprana en un entorno social cercano, ya sea escolar o familiar, ¿no? Cómo nosotros pues empezamos a abordar todo este tema de prevención en el cual pues tenemos que generar una intervención temprana. ¿Por qué escolar y familiar? Pues digamos que antes de que se ocurra una situación en la cual pues ya haya un consumo de sustancias, por eso se llama prevención. Y el abordaje de la prevención pues es a nivel nacional e internacional porque digamos que el consumo de sustancias es un problema de la salud pública, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta pues que digamos que no solamente es digamos la prevención se debe enfocar a nivel personal. Sí, claro. Bueno, entonces cuando estamos hablando, digamos, acá estamos hablando de la prevención a nivel familiar, ¿no? Cómo también se enfoca, digamos, que desde las familias, digamos, desde la parte de la escuela y también de la parte de las familias, ¿no? Como hablábamos de las crianzas saludables y todos estos lineamientos que se tienen que abordar para, digamos, que las familias pues también tengan y se garantice pues el derecho los derechos humanos. Si tienen hasta alguna pregunta hasta el momento, me la pueden hacer. ¿Qué preguntas tienen hasta el momento? Entonces hay que tener en cuenta, digamos, que también frente a los problemas, ¿no? Digamos que cuando hablamos de se deben de abordar desde diferentes usos, ¿no? Cuando hablamos del desarrollo social, las sustancias, tales como, digamos, hablamos desde las acciones de los países que no han sido consecuentes con el conocimiento, que señalan los estudios que muchas veces limitan que estos estudios se han obtenido frente a las intervenciones en las cuales tienen que obedecer y que muchas veces pues no han sido sustentadas frente a la inversión económica, ¿no? Eh, el propósito de Colombia pues obviamente es aumentar que la edad de inicio de consumo de sustancias, digamos que sea, digamos, más alta, ¿no? Que no se genere el consumo de sustancias a temprana edad, sino, digamos, después de una mayoría de edad. Y pues también hablemos de cómo debemos de disminuir la prevalencia del consumo en las niñas, en los niños, en los adolescentes y en los jóvenes, ¿no? Que también tienen que tener en cuenta la trayectoria escolar y universitaria y pues también debe ser imperativo generar las orientaciones para que las entidades del gobierno nacional o territorial y también hablemos de las organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad en general, pues construyan participadamente e implementen las respuestas de prevención, ¿no? Por eso es que siempre hablamos que el consumo pues tiene que ser, digamos, por eso ponen como un límite de edad, que no tiene que ser a temprana edad, sino también, digamos, que el consumo pues se genere ya después de los 18 años, ¿no? Cuando ya la persona pues ya en la adolescente pues ya digamos se limite, digamos que ese consumo no sea a temprana edad. Primero porque genera mayor dependencia, segundo porque genera un riesgo pues más impactante en la salud de la persona, ¿no? A nivel cognitivo, a nivel cerebral, a nivel físico, a nivel emocional. Y pues digamos que lo que también se pretende es prevenir y disminuir obviamente el consumo en niños y en adolescentes. Listo, ¿me pueden escuchar bien los demás? Bueno, listo. Entonces, como ya les veníamos comentando, hay que tener en cuenta, digamos que cuando hablamos desde la prevención, pues lo que se pretende, pues obviamente es que también se entienda
que el consumo de sustancias pues ya genera un impacto a nivel social, a nivel del comportamiento, en las acciones y que los países pues también tienen que generar, digamos, ciertas barreras, ¿no? Y pues obviamente desde Colombia, por ejemplo, el propósito es aumentar la edad de inicio de consumo, es decir, que la edad en la cual se inicie el consumo, pues obviamente sea mientras más alta sea, es mejor, ¿no? Para prevenir pues que haya un consumo a temprana edad. Como decimos, disminuir pues todos los factores en los cuales pues pueda reincidir el consumo en menores de edad, en niños, niñas o adolescentes. En los centros de establecimientos de expendio de licor debe estar a una distancia de los centros educativos, pero en realidad se encuentran a pocos metros, claro. ¿Será posible intervenir con el adolescente sin el acompañamiento de los padres? No, porque es menor de edad. Recuerden que digamos, los menores de edad, pues también requieren el apoyo por parte, digamos, por parte el acompañamiento lo deben de tener por parte, digamos, de los padres, ¿no? La autorización frente a todo tratamiento e intervención debe de generar una autorización por parte de los padres, porque pues al ser menor de edad, pues digamos que es lo que se tiene que hacer. ¿Se puede trabajar con la familia sin el enfermo? Pues claro que también se puede trabajar con la familia, ¿no? Pero pues la idea es trabajar, digamos, desde todas las esferas, desde la área familiar, desde la era personal y también desde la intervención que hay en las escuelas, porque ya saben que el consumo pues también se presenta a nivel social. El propósito de Colombia, como les decía, es obviamente retrasar la edad de inicio de consumo de sustancias, ¿no? Reducir la prevalencia que hay en niños, niños o adolescentes, también en la vida escolar, en la vida universitaria. Y pues también hablamos de que para lograrlo pues es necesario generar estrategias que involucren también al gobierno, a las organizaciones sociales, a la comunidad en general. Cuando hablamos del gobierno es por ejemplo el tema de las leyes, ¿no? De que no se les venda o no se les suministre consumo de sustancias a un menor de edad, a un adolescente. También que involucren a la área escolar, porque el área escolar digamos que también tienen que tener normas y reglas frente al consumo en las escuelas, ¿no? Frente a los protocolos de saber qué hacer. También digamos que en la vida universitaria, pues obviamente que al ser una institución, pues también tienen que trabajar el tema desde la prevención. Y para esto, pues también deben de generar, digamos, un enfoque participativo y basado en la evidencia para prevenir el consumo, ¿no? Como les decía, el consumo de sustancias ilegales ha aumentado en los últimos años y el uso de las sustancias legales, por ejemplo, en el caso del alcohol o del tabaco, pues se ha estabilizado, ¿no? En el caso del tabaco, pues ha disminuido también las cifras y siguen siendo muy altas, más que el de las sustancias ilegales. Por eso es que vemos pues que digamos que el consumo de alcohol y de tabaco pues son las sustancias que más se consumen a nivel mundial por ser legales, ¿no? Y al ser legales pues ya pueden tener, digamos, los adolescentes mayor acceso o facilidad al consumo. Entonces recuerden que como ya hablábamos que el consumo de sustancias, tanto del alcohol como del tabaco, pues digamos que al ser sustancias legales, pues son las que mayor incidencia de consumo tienen, ¿no? A partir de ahí, pues ya viene el consumo también de las otras sustancias. Y que obviamente, pues el gobierno también tiene que involucrar estrategias para abordar este tema de consumo. Los estudios también indican que los niños que comienzan a consumir el alcohol a los 14 años o antes, eh, indican que los niños que comienzan a consumir alcohol a los 14 años o antes tienden 4 veces más probabilidades de desarrollar un consumo de riesgo perjudicial en la adultez, ¿no? Acá lo preocupante también
es, digamos, que en la adolescencia, pues cuando hablamos del sistema nervioso central, cómo está en desarrollo y cómo afecta las funciones claves para la toma de decisiones. También el control de impulso, la coordinación motora. Cuanto más temprano es el consumo, mayor y más duraderos son los efectos negativos, ¿no? Y para esto, pues es crucial que las políticas públicas se enfoquen en retrasar este contacto con las sustancias. ¿Hasta esto tienen alguna pregunta o alguna duda? Como vemos, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, pues obviamente ellos tienden a tener, digamos, mayores impulsos, ¿no? Y digamos que su sistema nervioso central aún no está, digamos, establecido, la toma de decisiones, el control, ¿no? Y que por ende, pues los efectos, digamos, del consumo a temprana edad, pues van a ser, digamos, más duraderos y más negativos. Por eso, pues las políticas se tienen que enfocar en retrasar el contacto con la sustancia. Entonces, cuando hablamos, digamos que acá es importante que tengan en cuenta, digamos que el consumo de sustancias, por ejemplo, hay estudios que indican que los niños ya están empezando a consumir tanto alcohol como otras sustancias de 14 años, incluso antes, ¿no? Cuando yo daba las capacitaciones de prevención al consumo de sustancias, pues veíamos que ya había niños desde primero que ya iniciaban la edad de consumo. Y digamos que acá hay que tener en cuenta, digamos, todas las probabilidades en las cuales se genera el consumo de sustancias frente al riesgo y, digamos, a la parte perjudicial que se genera, digamos, en la adultez, ¿no? El consumo, digamos, a más temprana edad. Acá lo preocupante, pues, es que muchas veces, pues, notamos que en la adolescencia el sistema nervioso central, pues, ya está en desarrollo, ¿no? Y también que afecta a las funciones que son claves y, digamos, aquí también cómo se afecta, digamos, la toma de decisiones. Acá el control de impulso, la coordinación motora, pues cuanto más temprano es el consumo, mayores y más duraderos serán los efectos, ¿no? Por eso, pues obviamente ahí tienen que haber políticas para retrasar el consumo de sustancias. Acá me dicen, me hacen varias preguntas. Tenemos que abordar temas dentro de las escuelas para orientar a los jóvenes, ya que en la etapa del desarrollo quieren experimentar utilizando diversas cosas como novedoso frente al cambio, digamos, de persona. Lo que también nos hace pensar, digamos, que todos los actos para poder consumir diferentes tipos de drogas, por la influencia o por la experimentación, ahí donde comienzan con una adicción, ¿no? Me ac- Muchas veces pues se tienen que abordar desde las escuelas todo este tema del consumo, de la experimentación. Y pues acá también hay que tener en cuenta pues lo que nos hace también entender que el consumo pues ya generan la experimentación desde las escuelas, ¿no? Digamos que por eso también las escuelas tienen que tener políticas frente a evitar, digamos, estas situaciones de consumo dentro de la escuela. ¿Cómo puede trabajar con un adicto que tiene disposición para acudir a un centro de rehabilitación, pero le puede la ansiedad? Digamos que acá lo que tienen que tener en cuenta, pues digamos que cuando hay un nivel de adicción, ¿no? Se tienen que tener, digamos, en cuenta que obviamente primero, pues él va a entrar en unas fases, como ya les he venido explicando. Las fases que es la precontemplación, la contemplación, la motivación, la acción, ¿no? En la precontemplación, pues es cuando la persona pues aún no tiene, digamos, la decisión de dejar el consumo, ¿no? En la contemplación es donde ya tiene, digamos, la ambivalencia frente a los factores de riesgo positivos o negativos que le genera el consumo. Y digamos que por eso les decía que puede tener la disposición, pero digamos que en los centros de rehabilitación pues también van a trabajar, por ejemplo, les van a brindar unos medicamentos para abordar el síndrome de abstinencia y la ansiedad, ¿no? Para poder regular esa disposición y pues obviamente que se genere pues una estabilidad también en la persona, porque la idea no es que deje de consumir la sustancia, pero que de pronto frente a la síndrome de abstinencia pues vaya a tener algún problema en su salud, ¿no? Como una convulsión, una fiebre, ¿no? No puede dejar el consumo de un momento a otro. Por eso, pues, hay medicamentos que pueden, digamos, ayudar a abordar estas crisis. Como se habla de educación sexual, se debería incluir en las escuelas claro, es que en todas las escuelas hay, digamos, programas para intervención de sustancias psicoactivas y también de relaciones sexuales, ¿no? Digamos, la dificultad que hay de las relaciones sexuales en el consumo. Abordar de la niñez, pero no supe.
ver abarcar todos los temas etarios. Eso sería lo mejor a mi parecer. Pues obviamente que tienen que abordarse desde la niñez, desde la primaria se tiene que abordar el tema del consumo, ¿no? Y a los padres también. Las políticas del Estado casi en la mayoría no realizan ninguna estructura, ni leyes, ni medidas de prevención, y eso hace inalcanzable y cansador ciertos trabajos de prevención. En la mayoría no realizan ninguna estructura, ni leyes, ni medidas de prevención. Pues hoy en día ya las escuelas tienen que tener programas de prevención en el consumo en los estudiantes, ¿no? Y ya por ley tienen que, digamos, desarrollar todas las instituciones educativas, incluso las universidades también. Las altas tasas de nutrición crónica infantil, alternativas para el desarrollo socioeconómico institucional, públicas, deshabilitadas frente a la presencia de los grupos armados de prevención. ¿Cómo? En zonas donde hay una alta tasa de desnutrición, escasas alternativas para el desarrollo socioeconómico, públicas debilitadas y la presencia de grupos armados, ¿de qué manera sugieren realizar la prevención del consumo? Es que el consumo se tiene que abordar en todas, digamos, las esferas, ¿no? En todas las esferas económicas, socioeconómicas, incluso, digamos, desde las escuelas también que tengan difícil acceso, territorios indígenas también tienen que tener programas de prevención. Yo por lo menos he dado en programas, en escuelas de bajos recursos académicos, de bajos estratos, ¿no? Zonas indígenas, en las cuales pues también, aunque hay grupos armados, por ejemplo, en el caso de las zonas indígenas, pues están los cabildos indígenas que son los que les dan a uno el aval para poder trabajar con ellos, ¿no? Digamos que se aborda también temas de consumo. Es importante, pues obviamente, que las instituciones pues también tengan un nivel ya de pertenencia frente a esto. ¿Tienen alguna pregunta más para, digamos, abordarla en el momento? Abordando la emocionalidad y el manejo de las situaciones, límites, como manera de prevención pueden ser, digamos, desde el tema de dar la información del consumo de sustancias, de los riesgos del consumo, de los riesgos a corto, a mediano y a largo plazo. Digamos que se tiene que generar una información clara a los adolescentes y a los padres, ¿no? Frente a, digamos, a situaciones, digamos, de manejo también en casa, ¿no? Para los padres y para los adolescentes. ¿Me escuchan bien? Entonces, como le veníamos hablando, yo que les había preguntado si de pronto ustedes tenían, digamos, alguna pregunta respecto a la prevención cuando hemos hablado en casos de adolescentes o de niños, ¿no? En las escuelas educativas. Digamos que en la parte biológica también el consumo de sustancias, pues en la infancia o en la adolescencia ya sabemos que afecta el desarrollo del adolescente o del menor, la maduración cerebral, como también hablamos de que sea el encargado también del procesamiento de las emociones, la consolidación de la memoria y el aprendizaje, la toma de las decisiones, la coordinación de los movimientos. También digamos que hay que tener en cuenta, digamos que muchas veces el consumo de sustancias puede afectar también los músculos, ¿no? El sentido también del equilibrio, cuando hablamos de que puede reflejar el comportamiento, la forma como se asume, muchas veces pues las actividades vitales también desde la vida, ¿no? Cuando hablamos también de generalizar el consumo de sustancias, es como también genera un inicio en los consumos experimentales, habituales o regulares, ¿no? Pues que tienen que ver de acuerdo a la exposición de cada persona frente a los factores de riesgo, a la protección que pueden inducir al consumo, a no consumo, ¿no? Y también en las ocasiones en las cuales pueden transitar el consumo de riesgo, perjudiciales para la salud física y mental del consumidor y también de la familia, ¿no? Cuando hablamos que muchas veces pues se puede desencadenar o no problemáticas sociales asociadas a la convivencia y a la vida en comunidad. Me dicen, también se ve mucho que los niños pequeños consumen energizantes. ¿Qué consecuencias trae para su desarrollo? Pues obviamente el energizante pues es una bebida que va a generar también la aceleración cardíaca, ¿no? Pero como tal pues no se ha encontrado que los energizantes sean una sustancia, una
sustancia adictiva, pero lo que sí se ve, por ejemplo, en las escuelas es que muchas veces los niños, los de primaria, hacen unas bebidas con los jarabes para la tos, pastillas, Halls, y le echan cuatro, ¿no? Eso es digamos, una sustancia que se llama la drag purple. Es como una sustancia que tiene codeína y que también genera altas adicciones, ¿no? Entonces ellos se lo van tomando en las escuelas, ¿no? Como si fuera una bebida y pues obviamente le genera muchos efectos, digamos, como tal de la droga, ¿no? Relajantes, puede generar también muchas situaciones de consumo. Digamos que acá tiene pues obviamente unos efectos, ¿no? Que es cuando hablábamos que, digamos que los adolescentes pues ya vemos que cada vez inician más alto el consumo, ¿no? También inician el consumo desde la primaria. Entonces, hay que tener en cuenta, digamos, que todos los riesgos que hay para la salud. Por ejemplo, también vemos que ya los adolescentes también consumen sustancias, por ejemplo, cigarrillos, ¿no? A temprana edad, ya ven en las escuelas también eh, que, digamos, también los adolescentes ya o los niños ya consumen también vapor, ¿no? Incluso los llevan a las escuelas también. Entonces, digamos que también las escuelas tienen que tener unas políticas claras frente digamos, a cero consumo dentro de las escuelas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer talleres sin depender de gobiernos o instituciones? Claro, porque es que de todas maneras las instituciones educativas tienen que hacer estos talleres porque digamos que cuando hay consumo de sustancias, pues también vemos que digamos, la educación pues va a afectar al resto de los compañeros, ¿no? Van a estar los estudiantes trabados digamos, el consumo de sustancias. Ahora que esta bebida, por ejemplo, la Dark Purple, no solamente la consumen los estratos bajos, ¿no? Esta es una bebida que la consumen todos los estratos, que digamos que acá pues también genera, digamos, varias cosas, dentro de ellas pues también vemos que el consumo de esta sustancia pues genera, digamos, bastantes implicaciones, ¿no? Por ejemplo, la codeína cuando la mezclan con refrescos, ¿no? No sé si ustedes han escuchado de esta droga o sustancia que consumen los adolescentes. También le dicen lean, ¿no? Lean. Ujú. También vemos que los adolescentes pues inician a temprana edad ya, por ejemplo, el tema de los vapers, de los vapes, ¿no? Como les quieran llamar, cigarrillos electrónicos. Incluso cuando yo daba estas charlas de prevención al consumo, muchas veces ellos decían, no, los vapers son buenos, ¿no? Para ellos son buenos el consumo de vapor. Y digamos que acá el problema es que, digamos, un niño, un adolescente, pues que empieza a consumir vapor, va a generar una adicción alta, ¿no? Y más cuando tiene también, digamos, horarios, por ejemplo, en el tema de las escuelas, ¿no? En los cuales pues se levantan temprano y pues obviamente el consumo va a ser más temprana edad. Si tienen alguna pregunta me la pueden hacer. Entonces, como les decía, esta bebida que le llamamos Lean es una bebida en la cual la persona va también, digamos, a tener situaciones en las cuales va a mezclar el jarabe para la tos, como les decía, la codeína o la promexatina, que es un opioide y un antihistamínico. Lo mezclan con un refresco color oscuro como un Sprite o una uva, ¿no? Que da un tono púrpura y con dulces, ¿no? Hay gente que le echa Jolly Ranger, Halls, bueno.
que genera unas sensaciones de relajación, euforia, somnolencia, reducción de la ansiedad, letargo y también disminución del ritmo cardíaco. Hay personas que también, adolescentes o niños, han quedado bajo estados de profundo, digamos, somnolencia por la mezcla de esta sustancia. Es una bebida muy fuerte y que también genera una adicción alta, ¿no? Que tiene riesgo de sobredosis también y pues que es letal. Digamos que este es un tipo de drogas que las personas, pues, digamos, hacen compuestos, ¿no? Para, digamos, generar consumo. Por ejemplo, como sabemos que los niños no pueden tener, digamos, al alcance, pues, sustancias, pues, digamos que un jarabe para la tos serían sustancias que les queda más fácil conseguir, ¿no? Y que pues las pueden comprar en una droguería. Genera obviamente dependencia, depresión respiratoria, riesgo a sobredosis y pues es altamente adictivo por la codeína que ya sabemos que es un opioide. Sí, les pregunté que si tenían alguna duda frente a las sustancias que se consumen digamos, desde la infancia y la adolescencia, ¿no? Tengo una conocida que toma cerveza desde los 6 años hasta la fecha tiene 53. ¿Qué pasa en este caso? Pues ya hay una adicción, ¿no? Y que se generó una adicción y una dependencia al alcohol desde los 6 años. También los estudiantes mayores los usan para mantener despiertos para estudiar. Entonces recuerden que obviamente desde lo biológico pues va a retrasar frente al desarrollo y la maduración cerebral, ¿no? Cuando hablamos que el encargado pues es el procesamiento de las emociones y la consolidación de la memoria o del aprendizaje. También la toma de las decisiones, la coordinación, los movimientos de los músculos. Cuando hablamos del equilibrio, ¿no? En el cual también puede reflejar el comportamiento y pues la forma en que se asume pues muchas veces son las actividades vitales. Como hablamos que el consumo de sustancias pues también debe ser habitual, regular, ¿no? Que es lo que hablamos de la exposición también que se genera frente a cada persona o a los factores de riesgo que hay, ¿no? Frente al consumo o no consumo, que también hablamos de que son riesgos perjudiciales para la salud física o mental del consumidor. Cuando hablamos de los programas de prevención del consumo de sustancias, hablamos también es que se tiene que adaptar a las características y las necesidades y a las capacidades de las personas. Cuando hablamos que muchas veces también tienen que haber financiación a nivel nacional y territorial para generar estos enfoques estratégicos que permitan planificar y evaluar, ¿no? Las decisiones. Digamos, cuando hablamos, por ejemplo, tomar decisiones adecuadas, los objetivos pues que son centrales, más que todo las intervenciones en cuanto a la protección de los riesgos de consumo, especialmente los niños y los adolescentes, y cómo hablamos de transformar también las representaciones sociales sobre el consumo, ¿no? Como hablamos de gestionar los riesgos individuales y colectivos y obviamente reducir los riesgos y los daños para la salud que son asociados al consumo de sustancias. Entonces, digamos que frente a la implementación de este proceso, pues tiene que haber un nivel, digamos, nacional, ¿no? En el cual se adapte. Por ejemplo, hablamos de todas las capacidades y las necesidades locales para cada territorio y cómo pues se va a llevar a cabo también las etapas. Entonces, cuando hablamos de las etapas, pues la primera es la evaluar y analizar las necesidades, ¿no? Por ejemplo, que primero tienen que hacer una evaluación frente a las necesidades que hay, ¿no? Cómo debemos de evaluar, digamos, a nivel nacional frente a las necesidades locales de cada territorio, los análisis internos y externos y cómo vamos a implementar estos programas de implementación, cómo también debemos de implementar un programa preventivo, seguimiento del programa, también el ajuste del programa según los resultados y que muchas veces pues también cómo se sugiere aplicar este proceso de gestión para todas las actividades de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Frente a las entidades territoriales, en las cuales también tienen que incluirse estrategias existentes, planes de salud y drogadicción a nivel departamental y municipal.
Estamos viendo el último módulo que es de la prevención en la parte, digamos, escolar, ¿no? De cómo implementar programas de prevención en los niños y en las escuelas, más que todo. Entonces recuerden pues que se tienen que adaptar estos programas frente a las necesidades, a cómo se va a implementar, digamos, estos programas a nivel interno o externo, cómo se va a implementar un programa preventivo, el seguimiento del programa, el ajuste de los resultados. Y pues acá lo que tienen que tener en cuenta es que digamos que estos programas también tienen que ser territoriales, ¿no? Con estrategias existentes, planes de salud, cuando hablamos de la drogadicción a nivel departamental y municipal, pues de cada región. Ahora vamos a hablar de la intervención en el ámbito escolar, ¿no? Esta era en el ámbito familiar, digamos que desde la familia. En el ámbito escolar, digamos que, que tienen que estar estos programas orientados a la reducción de los riesgos asociados, ¿no? Al consumo de sustancias. Acá, por ejemplo, les doy ese Voy y Vengo, que es digamos, un programa que consiste en disponer en un autobús para llevar y traer a los jóvenes a charlas informativas, ¿no? Y estos programas, ¿quién los hace? Obviamente las alcaldías, los hace, digamos, las instituciones gubernamentales, ¿no? Acá el método que utiliza pues es llevar a cabo intervenciones destinadas, ¿no? Para la prevención y también por medio pues de talleres participativos. Eh, por ejemplo, hablamos que en los talleres participativos pues también tienen que tener asesoramiento e información sobre los consumos, ¿no? La metodología del trabajo también se basa en ofrecer la información sobre los riesgos y los beneficios que tienen las drogas, dejando a los adolescentes decidir libremente si quieren consumir o no, trabajar para informar, asesorar y reducir el consumo. También hablamos del objetivo de fomentar el consumo responsable, ¿no? Entonces digamos que también pues se trata, digamos, de que estos programas en los cuales pues generan orientaciones, ¿no? Que se puedan pretender, digamos, dar esas asesorías sobre la información del consumo a nivel preventivo, ¿no? Que se utilicen metodologías para explicarle a los adolescentes, a los estudiantes, los riesgos y los beneficios de las drogas, ¿no? Y que digamos que dejen a los adolescentes que tomen la decisión de decidir, digamos, libremente si quieren consumir o no. Pero acá simplemente que estos programas lo que pretenden es dar la información para asesorar y obviamente reducir el consumo, que una vez la persona pues tenga toda la información clara, pues tome la decisión, digamos, de no consumir. El objetivo obviamente es que si la persona va a consumir, pues tenga un consumo responsable y que también empiece a identificar cuando ya este consumo pues ya ha generado una adicción, ¿no? Pero que tenga la decisión libremente, digamos, de decir no, no al consumo. Consumo preventivo no, estábamos hablando de hablar desde la prevención a un consumo responsable, es decir, que la persona pues también tenga situaciones o márgenes en los cuales entienda cuando el consumo pues ya empieza a desbordarse a una adicción, ¿no? Yo no he hablado de consumo preventivo, estoy hablando desde, digamos, la prevención al consumo de sustancias, ¿no? Que dejen a los jóvenes libremente, primero dar la información, o sea, toda la información de los riesgos, los beneficios que tienen las drogas, pero que ellos decidan libremente, pues si desean o no consumir, ¿no? Obviamente lo que se pretende sobre esta información es reducir el consumo, pero que ellos estén informados y asesorados, ¿no? Sobre el consumo de sustancias. Y en caso de que consuman, pues que tomen las responsabilidades en las cuales pues también sean, digamos, conscientes de los riesgos en los cuales están, digamos, propensos a tener, ¿no? Y que también que conozcan los riesgos frente al abuso de las sustancias. No simplemente que consuman por el voz a voz o porque esto es bueno, o porque esto es rico, o porque esto es chévere, ¿no? Sino que cuando haya un consumo de una sustancia, pues ellos, digamos que entiendan los riesgos que hay, ¿no? Que no es por, digamos, lo que le dice el amigo o la amiga, como pruébalo ya, sin saber
qué están probando sin saber las consecuencias de esa sustancia, ¿no? De las implicaciones que hay para su salud física o emocional en el futuro. Una de las características que hay frente al consumo y la alta densidad del consumo es que no hay educación sobre estas charlas, ¿no? No hay una educación o las personas no tienen claridad de todos los efectos que generan el consumo. Ya sabemos que da cáncer, pero no nos explican, digamos, los niveles de dependencia, lo difícil que es dejar un consumo, ¿no? Como también nosotros tenemos que tener en cuenta los riesgos, ¿no? Y que obviamente, pues a la final los adolescentes son los que toman la decisión libremente si desean consumir o no. Digamos que es una decisión que simplemente acá el carácter es obviamente explicar, informar y obviamente reducir para que pues no todo el mundo tome la decisión de consumir, ¿no? Pero es que no siempre va a haber un policía vigilando a un adolescente para que no haya consumo, ¿no? Digamos que es complicado. En caso de los talleres, adolescentes y los padres, claro, a los adolescentes, a los padres, a los niños, ¿no? Sobre los mitos y las realidades que hay frente al consumo, ¿no? Claro, es que los gobiernos, las alcaldías, pues tienen que brindar estas charlas, incluso las partes, digamos, de la salud también, los sistemas de salud, las EPS, ¿no? Porque digamos que también esto, pues implica, digamos, un problema en la salud pública. Cuando hay un adicto en la familia, pienso yo que no hacen nada por vergüenza. Pues digamos que lo primero que antes de que consideremos que hay un adicto en la familia, pues tenemos que, digamos, generar también una capacitación a los padres, ¿no? Sobre, digamos, de cómo entender el consumo. Es una decisión de cada persona tomar la responsabilidad acerca de nuestro propio cuerpo. Me dicen que deben de abordarse todas las aristas posibles. Claro, la responsabilidad es de todos y ya saben que obviamente a nivel, por ejemplo, de la salud pública, pues obviamente el consumo de sustancias es una de las principales causas del suicidio, ¿no? A nivel mundial, de muerte. Que el consumo de sustancias también es una de las principales causas también de personas que están en situaciones de calle, ¿no? El consumo de sustancias también vemos que es una de las principales causas de enfermedades a nivel físico, emocional, sin saber que también el consumo de sustancias es una de las enfermedades a nivel mental, ¿no? A los padres les cuesta mucho que acepten este tipo de talleres, así es. ¿Qué beneficios tiene consumir sustancias? Pues obviamente los beneficios, pues la idea es informar, ¿no? Los beneficios sería que la persona pues se relaje, pero digamos que también como hablamos, digamos, de hablar de los tabúes, de los mitos y los riesgos del consumo de sustancias, ¿no? ¿Cuáles beneficios tendría? Pues obviamente tendría más riesgos que beneficios, ¿no? Porque si es para, digamos, relajarse, pues el consumo de sustancias al generar una adicción, pues va a generar ansiedad y depresión. Sí, los padres no saben buscar ayuda porque muchas veces ellos tampoco tienen esa información, ¿no? Entonces, digamos que el trabajo acá es obviamente informar a las poblaciones en los ámbitos escolares. También hablemos que la relación que existe también debe establecer factores, ¿no? Como hablamos de una relación también de las drogas que sea equilibrada a un consumo responsable. Por ejemplo, que muchas veces hablamos del consumo como una serie de riesgos frente al abuso o a la problemática que hay, ¿no? Y cómo los modelos de intervención pues también deben de llevar a cabo también la metodología de la intervención socioeducativa a través de diferentes herramientas, ¿no? La propuesta de prevención al consumo busca atender las necesidades de los menores institucionalizados con el objetivo de intervenir desde la prevención
para evitar futuras dependencias de sustancias como el alcohol, hachís, marihuana. Y aquí el enfoque pues se centra en dos ejes, ¿no? Como hablamos desde la comunidad foral navarra que gestiona los centros residenciales para menores. Cómo trabajamos directamente desde los menores institucionalizados abordando las necesidades como la falta de información sobre diferentes tipos de consumo, los riesgos de la dependencia, las consecuencias del consumo y también cómo pretendemos crear espacios para que expresen sus emociones y pues así ofrecer esa información sobre los recursos sociales disponibles. Entonces, digamos que una propuesta obviamente de prevenir el consumo pues es abordar y el objetivo es evitar futuras dependencias, ¿no? El enfoque se tiene que centrar también en las comunidades, en menores institucionalizados, cómo abordamos las necesidades, la falta de información es uno de los principales motivos del consumo, cómo también abordamos los diferentes tipos de consumo, los riesgos que hay frente a la dependencia y las consecuencias de consumo, ¿no? Y cómo también se crean espacios para que los adolescentes o los niños expresen sus emociones y pues también brindarle la información sobre los recursos disponibles. Por ejemplo, muchas veces cuando nosotros abordábamos estas charlas de prevención del consumo de sustancias, decíamos, pero si yo estoy triste, entonces me provoca fumar, ¿no? O estoy triste, me provoca tomar. Pero digamos que la tristeza y la depresión pues no se gestiona a través del licor, ¿no? Como también nosotros podemos inculcar, por ejemplo, que los adolescentes pues expresen sus emociones, que los adolescentes empiecen a manejar, tener herramientas para manejar sus emociones y que en el momento de que tengan algún problema pues no piensen en el consumo, sino que piensen en la gestión adecuada de sus emociones. Yo creo que los padres, pues digamos que también necesitan tener, digamos, a nivel institucional un apoyo, ¿no? Por parte de las instituciones educativas. Como les decía, el consumo de sustancias, pues no es beneficioso en las instituciones, ¿no? El consumo de sustancias va a generar indisciplina, va a fomentar que los estudiantes, pues, deserten académicamente de los estudios. El consumo de sustancias puede implicar en que haya consumos también a nivel escolar, en las instituciones que los profesores no sepan cómo manejar esta situación de consumo, ¿no? Y sin contar que en una situación o un caso de sobredosis, pues, cuáles serían las rutas de salud claras que debe tener las instituciones para seguir, ¿no? En la cual, pues, también, digamos, esas rutas tienen que dar una intervención a los adolescentes de urgencia, porque sin contar que, pues, haya un momento de una sobredosis, pues, cómo van a manejar esta situación, ¿no? Las instituciones también tienen que tener políticas claras frente al no consumo. Y también, pues, obviamente, el estudiante mientras esté en la institución, pues, de una u otra forma, pues, el responsable también es la institución, ¿no? Por eso vemos que hay instituciones que cuando ven adolescentes o niños en los cuales hay consumo, pues también logran quitar, ¿no? Digamos, decir que ellos no están aptos para manejar algunos tipos de casos, ¿no? A diferencia, pues digamos que si son una institución pública, pues obviamente sí, pero también tienen que abordar este tipo de situaciones, ¿no? Cuando se da consumo, digamos, dentro de las escuelas. También la escasez de información sobre los tipos de consumo, como les decía, hay que trabajar temas desde la dependencia, las consecuencias, crear espacios para expresar los sentimientos, las emociones, ¿no? Y pues obviamente ofrecer información sobre los riesgos que pueden generar. Esto a nivel escolar. En la intervención, en la prevención laboral, pues lo primero que hay que tener es las estrategias para promover la salud y reducir también las adicciones, ¿no? ¿Cómo hablamos de las sustancias? Digamos que hay que hablar de cómo debemos de minimizar los factores de riesgo laborales, reducir las condiciones en las cuales inducen también a mantener o a provocar las recaídas en los comportamientos adictivos. La ley de los riesgos laborales a garantizar el entorno laboral saludable, ¿no? Hay que, digamos que en los trabajos también tienen que minimizar los riesgos, ¿no? Digamos que también hay leyes en las cuales el riesgo laboral por el consumo, pues, puede generar también factores en los cuales hay accidentes o haya problemas, ¿no? Deben de garantizar los trabajos, deben garantizar que sea un entorno saludable, libre de consumo, ¿no? Que los trabajadores pues tienen que evitar consumir fármacos y más si están bajo largas jornadas de trabajo.
o también pues todas las medidas que hay preventivas, ¿no? Digamos que hay que minimizar todos los factores en los cuales puedan haber riesgos de accidentes, reducir obviamente la oferta o la demanda de las sustancias, hablamos de impedir el consumo del alcohol, por ejemplo, en las empresas, ¿no? Y más cuando tienen actividades peligrosas. Por ejemplo, hablamos del decreto 39 de 1997 que también habla de restringir las bebidas alcohólicas en todas las empresas. Y digamos que las empresas que incumplan pueden ser cerradas o sancionadas, ¿no? También otra de las condiciones en el tema de la prevención laboral es mejorar las condiciones de trabajo y la formación. Como hablamos de promover las campañas de sensibilización y ofrecer una información clara y también una formación suficiente sobre las adicciones, ¿no? Las consecuencias que también hay que respetar frente a la LPRL, ¿no? Y el conjunto de estrategias que pueden buscar o crear un entorno laboral saludable y prevenir las conductas adictivas. Digamos que por eso vemos que en las escuelas, pues también cuando la persona llega bajo estados de consumo, hacen, digamos, exámenes, ¿no? Hay políticas o sanciones que se les hace disciplinarias a los trabajadores cuando llegan bajo estados de consumo y también cuando están bajo estados de consumo, pues también hay situaciones en las cuales pueden ser incluso despedidos, ¿no? Ok. Vamos a tomarnos un receso y volvemos a las 8:15. Recuerden que hoy la clase va a ser hasta las 9:40. Bueno, vamos a continuar. Entonces, como hablábamos desde la prevención laboral, pues obviamente tienen que minimizar los factores de riesgo, ¿no? Que es que hablamos, digamos, que cuando las personas pues tienen, digamos, un consumo o una adicción, ¿no? Pueden generar situaciones de riesgos laborales, es lo que decimos la ley de riesgos laborales, que lo que tiene que garantizar es el entorno saludable, ¿no? En el trabajo, que los trabajadores pues digamos que tengan un ambiente de bienestar, donde se prevenga también y se reduzca el consumo de sustancias, se mantenga y también evitar que hayan comportamientos adictivos, ¿no? Y que obviamente puedan ocasionar pues algún tipo de accidentes laborales. ¿Cómo se deben de enfrentar pues también las largas situaciones o jornadas de medidas preventivas, ¿no? Reducir obviamente la oferta y demanda de sustancias, pues obviamente es impedir el consumo del alcohol en las empresas. Ya sabemos que legalmente pues hay un decreto también que regula el alcohol y digamos, el consumo del alcohol en las empresas, ¿no? También mejorar las condiciones de trabajo y formación, pues también promover las campañas de sensibilización y ofrecer pues obviamente una información clara y suficiente sobre las adicciones y las consecuencias, siempre respetando pues la ley de riesgos laborales, ¿no? Eh, es un conjunto también de estrategias que tienen que crear también dentro de las empresas unos entornos saludables, ¿no? Para que también pues obviamente se prevengan comportamientos de adicciones y pues dentro de las empresas pues no haya consumo, ¿no? Digamos que la asistencia en el ámbito laboral se tiene que centrar en detectar e intervenir a temprana medida, pues todos los problemas que hay frente a las adicciones, en el cual también tienen que derivar a los trabajadores o también, digamos, a recursos especializados en caso de que sea necesario para favorecer que ellos tengan el tratamiento a las adicciones, ¿no? Se tiene que, digamos, apoyar a aquellas personas, digamos, cuando tienen un programa o están en un programa de rehabilitación. Muchas veces deben de garantizar a que los trabajadores pues también enfrenten pues sus problemas, ¿no? Sus problemas con una adicción de manera normal, asegurando también de que ellos puedan tener, digamos, un tratamiento y que muchas veces pues esto no vaya a suponer la pérdida del empleo, ¿no? Que digamos que los trabajadores, pues digamos que cuando hablamos de detectar, pues obviamente es entender cómo se debe favorecer también el tratamiento frente a las adicciones, ¿no? También los programas de prevención de las adicciones, pues obviamente en el caso del trabajo, pues se tienen que fomentar los cambios del estilo de vida, la cultura, la salud, también de la empresa, ¿no? Como hablamos también que se debe reconocer las actitudes de los trabajadores hacia las adicciones, establecer también los objetivos preventivos, asistenciales, las políticas preventivas, cómo también se deben de enfocar en mejorar la salud y la seguridad laboral, ¿no? Muchas veces hablamos de no castigar a los trabajadores afectados, sancionar o despedir también a los empleados que tengan una adicción, ¿no? Que digamos que antes de despedirlos, pues ellos puedan tener la oportunidad, digamos, de tener
dentro de las políticas preventivas cómo mejorar su salud, ¿no? Y pues que no generen un castigo frente a un desempleo, sino que también pues ellos entren en un plan de intervención. Y pues que obviamente a través de esta cultura pues se incentive también el estilo de vida, ¿no? Y la cultura de la empresa. Muchas veces hablamos que no se deben discriminar tampoco los empleados que tengan el consumo de alguna sustancia, ¿no? Que se tiene que entender que ellos están pasando por una enfermedad y que tienen una dificultad y que digamos que también las empresas pues tienen que implementar estas políticas, ¿no? De no discriminar o no sancionar o digamos no despedir, pues digamos si existe este problema, ¿no? Sino que abordarse desde una manera de prevención, detección temprana y pues obviamente en apoyar, ¿no? Y frente a la ley laboral, pues también hay que, tienen que tener una asistencia intermitente, como muchas veces hablábamos de los despidos, ¿no? Que es uno de los problemas graves por el cual los trabajadores, pues que no tienen una adicción, es como, digamos, la consecuencia, ¿no? Por eso que hay empresas que, digamos, que se curan en salud, pues a menos que, digamos, que el consumo, pues no sea o no genere un riesgo ya, digamos, de un accidente laboral, pues digamos que en las empresas también cómo se establecen protocolos de intervención y prevención a las adicciones, ¿no? Entendiendo pues que los trabajadores pues están pasando por una enfermedad y que pues requieren ser tratados como tal. También hay que entender, digamos, que en el tema, digamos, de la parte laboral, pues también tienen que entender, digamos, cómo se deben de implementar los protocolos de intervención y prevención de las adicciones, ¿no? Como hablábamos, que muchas veces, pues también ellos tienen que ser tratados como tal. Aquí el problema, pues, grave que hay es que, digamos, que muchas empresas, pues, no tienen estos protocolos, ¿no? Y que de pronto el trabajo no genera riesgos, digamos, frente a las adicciones y que pueden aplicar, digamos, otro tipo de sanciones, otro tipo de intervenciones sin el cual la persona, pues, no vaya a perder su trabajo. Pero, pues, hoy en día, pues, también vemos que hay pocas políticas públicas que pretenden, obviamente, mejorar la salud, ¿no? Que no se enfocan en mejorar la salud, sino que simplemente pues sancionan y despiden a los empleados, ¿no? También es importante que tengan en cuenta que ellos también tienen unos derechos, ¿no? A menos que pues obviamente se ponga en riesgo, digamos, la vida de otra persona, pues obviamente aquí también tendrían que aplicar otro tipo de formas, ¿no? Para, digamos, generar intervención a esta situación. Sobre, digamos, los pilares de la buena gestión, pues también hablamos de que debe haber un protocolo de intervención, ¿no? Y frente a las drogodependencias y a las adicciones. También los pilares de una buena gestión del protocolo, pues también tenemos que tener en cuenta que muchas veces pues puede ser durante la fase del diseño y también digamos todo lo que tiene que ver con la prevenir, obviamente la drogodependencia, las adicciones en el medio laboral, ¿no? Que también están relacionados con la cultura de la empresa, con los problemas de las adicciones con o sin sustancias, que también como deben de ser considerados como problemas de una salud mental. Y la información pues relativa a que cuando hablamos, digamos, de un trabajador o de los problemas también que puedan tener una adicción, ¿no? Que deben de ser estrictamente confidencial y por lo tanto pues importante restringir el acceso a la información. Digamos que acá en los casos pues algunas personas pueden participar en la aplicación del protocolo, ¿no? Digamos el protocolo en el cual se tiene que tener en cuenta el diseño. Cuando hablamos también, digamos, desde las adicciones, pues también las empresas tienen que tener una cultura, ¿no? En el cual pues se tengan en cuenta los problemas de adicciones con o sin sustancias y pues obviamente considerarlo como un problema de salud, ¿no? También deben de tener los trabajadores, digamos, una información sobre las adicciones, toda la información que se suministra en las empresas, por ejemplo, en el caso de los exámenes preocupacionales, que les hacen exámenes de sangre, de orina, ¿no? Son información que es estrictamente confidencial porque hace parte de la vida privada de ese empleado, ¿no? Que es importante que no, esa información pues no se filtre, ¿no? Que digamos que se aplique un protocolo también para prevenir, pues obviamente, digamos, que se filtre esa información. Drogodependencia es que haya, digamos, algún tipo de dependencia a a algún medicamento o fármaco, ¿no? Y adicciones, pues ya hablamos, digamos, de las adicciones de consumo de sustancias. Drogodependencia se les dice a todo tipo de drogas que generan dependencia. Pues dentro de ellas también hay drogas, por ejemplo, dentro de las adicciones, pues ya hablábamos, digamos, de las anfetaminas, ¿no? De medicaciones también psiquiátricas,
medicaciones, por ejemplo, para el sueño, drogodependencias también, digamos, el caso, digamos, de algunas personas que pueden presentar consumo, por ejemplo, de MDMA, ¿no? Éxtasis y todo este tipo de drogas. A todo esto se le llama drogodependencia, que es, digamos, esa adicción a consumir un medicamento, ¿no? Sin, digamos, poder o tener la posibilidad de regular su consumo, sin, digamos, el hecho de que ese medicamento pues esté prescrito por un médico. Entonces, digamos que acá hay que tener una información sobre, digamos, debe ser relativa, ¿no? Con el trabajador, con los problemas de las adicciones. Muchas veces esto tiene que ser estrictamente laboral, como es esencial restringir el acceso a la información, ¿no? En el caso de las personas que participen en la aplicación, digamos, del protocolo. También cómo debe estar basado frente al concepto amplio de salud laboral, como hablamos del protocolo, pues tiene que formar parte del convenio colectivo, ¿no? De los acuerdos, cómo debe estar pactado entre los representantes de la empresa y los trabajadores a través de un comité de seguridad y también salud frente a la negociación también colectiva que tiene que haber, ¿no? Como hablamos de que todas las empresas pues tienen que haber unos protocolos y los empleados pues tienen derechos a conocer esos protocolos, también debe haber un comité de seguridad en el cual hayan, digamos, negociaciones, ¿no? Sobre cómo qué hacer en casos de consumo. También debe haber un plan de prevención de los riesgos laborales, es decir, no solamente de una manera real o no solo formal, sino también garantizando, como les decía, la confidencialidad de la información, ¿no? Dentro de las empresas, pues también estos empleados tienen derecho a ser parte, digamos, de su confidencialidad, pero también de participar en todo lo que tiene que ver con la prevención y pues el conocimiento también de parte de la empresa y de los trabajadores de todo lo que esté relacionado con los protocolos, ¿no? Cuando hablamos, digamos que estos protocolos también deben estar adaptados a la realidad, más que todo en las empresas deben de contar con la participación y de todos los agentes que sean implicados, ¿no? Los empresarios, los técnicos de la prevención, los servicios de la prevención, que muchas veces pueden ser ajenos, propios, mancomunados, ¿no? Eh, o los mandos intermedios, también los comités de seguridad y de salud, que son representantes de los trabajadores. ¿Cómo debemos de integrar todos los tipos de niveles de jerarquías en las empresas y de alto nivel de la dirección? Por ejemplo, que muchas veces pues hay protocolos en las empresas que tienen que tener en cuenta no solamente al trabajador, sino a los técnicos, a los empresarios, a los servicios de prevención, ¿no? Todos ellos tienen que generar un comité y digamos que ahí pues también van a haber unos representantes de trabajadores que, digamos, adaptarán estos protocolos ya a la realidad de la empresa, ¿no? A la realidad de los riesgos. Cómo también debemos de integrar todos los niveles de jerarquía en la empresa de alto nivel de la dirección, o sea, que todos tengan como la misma información sobre, digamos, los protocolos de salud específicos, ¿no? La adicción al azúcar se sabe que es superior a la adicción a la cocaína y en ese sentido se ve muchas veces no asimilado como tal. Pero es que digamos que la adicción al azúcar no puede ocasionar un problema, digamos, por ejemplo, como puede ocasionar el caso del consumo del alcohol y manejar, por ejemplo, una cortadora, ¿no? Digamos que la persona va a estar bajo un estado de un consumo de una sustancia que le va a impedir hacer su trabajo de manera adecuada y que va a poner en riesgo no solo su vida en la empresa, sino la vida de otra persona. Entonces, digamos que la adicción al azúcar, pues ya es algo también de los protocolos o de los hábitos de cada persona, ¿no? Digamos que hay otras instituciones que se encargan de hablar de los hábitos saludables del organismo, pero más que todo en las empresas tienen que hablar es de temas de consumo, pues que también obviamente pueden afectar el bienestar laboral, ¿no? Y que también den garantía, pues, de que ese trabajador no le vaya a pasar nada por la situación que tiene, ¿no? Del consumo de sustancias. También debemos de entender, digamos, todos los niveles de jerarquía de la empresa, ¿no? Como decimos que los integrantes de la empresa pues pueden participar en estos protocolos y deben de ser adaptables a las empresas. ¿Cómo debemos de asegurar la estabilidad del empleo y no la sanción de los trabajadores que se acojan a él? Como por ejemplo, primero tenemos que rehabilitar, luego reinsertar a los trabajadores que lo hayan seguido, ¿no? Cuando hablamos de la participación que deben de acogerse también a los programas que tienen que ver con ese carácter voluntario para el trabajador.
¿Cómo se deben de incluir los elementos de la mediación para facilitar la detección precoz de los casos, ¿no? Digamos, desde la mediación, que deben de concretar también conforme a los procedimientos de la actuación y deben de establecer también el Comité de Seguridad y Salud. También las familias deben de actuar de manera práctica, ¿no? Una de las formas también es detectar la asistencia al proceso de rehabilitación de la persona, ¿no? Cuando tiene una adicción o no una adicción sin sustancia, que muchas veces pues las empresas tienen que tener acciones y las familias para complementar y colaborar pues con que este proceso se dé. Y pues obviamente que el trabajador también dé su consentimiento. Entonces, como ya les comentaba, digamos que lo primero, pues obviamente que dentro de la empresa, pues haga la prevención a la adicción del consumo en la parte laboral y cómo pues esto puede afectar las culturas de la empresa, ¿no? Obviamente que el trabajador hay que reconocer pues la adicción como un problema de su salud y que toda la información de la adicción pues es estrictamente confidencial. También que estos protocolos que se den, digamos, deben de ser convenios y acuerdos en los cuales hay representantes de los trabajadores y también pues tienen que tener en cuenta las negociaciones en los empleados. Debe haber un plan de prevención de los riesgos laborales y digamos que no solamente real, sino formal para que asegure, digamos, la confidencialidad de los datos, ¿no? Para que asegure que se prevenga, digamos, cualquier situación de riesgos de accidentes laborales. Protocolos específicos de acuerdo a la participación y al consenso de todas las personas que trabajan, ¿no? Tanto los empresarios, los técnicos, los servicios de atención y también los trabajadores. Y también que deben de tener todos los niveles de la jerarquía de la empresa y de alto nivel de dirección. También deben de asegurar la estabilidad del empleo y no la sanción a los trabajadores que muchas veces se acojan a él. Primero es importante rehabilitar, luego reinsertar a los trabajadores que lo hayan seguido, ¿no? Digamos que no solamente las empresas pues tienen que garantizar es que ese trabajador pues que tenga una estabilidad, no sancionarlo por el consumo y que también pues puedan promover obviamente que esta persona pues se rehabilite y que digamos tenga la oportunidad de no perder su trabajo. Cosa que en muchas empresas, como les decía, no es sencillo, ¿no? No se aplica. Hay empresas en las cuales hay sanciones y despidos. ¿Por qué? Por, digamos, el tipo de trabajo de cada empresa. Que hay, digamos, que empresas en las cuales hay un mayor nivel de riesgo. También cuando hablamos de la participación para acogerse, digamos, a los programas, ¿no? Tiene que ser también de carácter voluntario. Muchas veces hablamos que cuando hablamos de esta participación, digamos que el trabajador pues debe de tener la voluntad de acogerse a estos programas. También hablamos de la participación, digamos que deben de incluir los elementos de mediación, de facilitar una detención precoz de los casos, por ejemplo, en el caso de los elementos, la mediación deben de concretarse conforme a los procedimientos, a la actuación y también se deben de establecer en el Comité de Seguridad y Salud, ¿no? Deben de incluir todos estos elementos en el cual faciliten también ser detectados y pues obviamente tomar acciones en estos casos, ¿no? Como conforme a los procedimientos de la acción y que también pues tenga que ver con la seguridad y salud. Muchas veces pues las familias también tienen que tener una práctica, digamos, frente a las piedras angulares, ¿no? En la detención y asistencia al proceso de rehabilitación de la persona. Muchas veces hablamos de la adicción a la sustancia, que sería interesante que la actuación de la empresa o de la familia se complemente, ¿no? Como decía, que el trabajador también del consentimiento, para que haya una colaboración, digamos, por parte de todos estos miembros. Ok. Las empresas realizan una prevención, pero un trabajador con adicción debe empezar con un proceso de rehabilitación externa y con apoyo de la empresa. Sí, en algunas, en otras no. En otras simplemente hay sanciones y despidos, ¿no? Pero recuerden que pues acá lo importante es que pues den la garantía, digamos, al empleado de no perder su empleo, ¿no? Digamos que se pueda acoger a este plan de prevención y que ellos puedan rehabilitarse. Esto, digamos que también estos protocolos también deben de ser evaluables y deben de contemplar todos los indicadores, ¿no? Como hablamos de que hay que recoger a los indicadores de la salud individual, como a los indicadores generales, hablamos de la reducción de los conflictos, el adventismo, como hablamos de que deben concretar conforme a los procedimientos de la actuación que también se establezcan frente al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo la condición de riesgos laborales, ¿no? De la ley de riesgos laborales. Y también la prevención, ¿no? De las adicciones con sustancias en la empresa, por ejemplo,
qué pasa, por ejemplo, el tema de la formación de las drogas, cómo darle la información sobre las adicciones, sin sustancia o con sustancia, formación también de los riesgos que hay frente a la adicción, a la salud, ¿no? También en temas laborales, por ejemplo, temas de formación, de entrenamiento en habilidades sociales, cómo también deben mejorar los trabajadores frente a la influencia de los factores de riesgo laboral, que puede ocasionar obviamente el consumo de sustancias, afectar su salud en general, y pues las adicciones también con o sin sustancia, cómo pueden afectar su capacidad de desempeñarse en el trabajo, ¿no? Cuando hablamos de la fase de la rehabilitación y el tratamiento, pues se deben desarrollar en los centros especializados y existentes de cada territorio y se deben de convertir, digamos, por tanto, la participación de estos componentes esenciales. Cuando hablamos de esto es que muchas veces pues también tenemos que los trabajadores deben, digamos, de tener una participación sobre los riesgos laborales. Si el empleado no quiere pues cambiar, obviamente ahí se está poniendo, digamos, en riesgo no solamente su vida en el trabajo, sino la vida de otras personas y ahí sí las empresas pueden tomar las acciones, digamos, en cual él no se presente para, digamos, entrar dentro de ese plan, ¿no? Dentro de ese plan conforme a lo que se pretende, que es, digamos, que en la empresa pues se garantice que no ponga en riesgo ni la vida de él ni la vida de otras personas en la empresa. Entonces, si esa persona pues no se quiere acoger a este programa, pues aquí ahí habría un problema y obviamente es que está poniendo en riesgo, pues primero que no está aceptando las indicaciones de rehabilitarse y digamos poder continuar con su trabajo, entonces pues ya vendrían sanciones, ¿no? ¿Cómo debemos actuar? No, las empresas toman decisiones, ¿no? Porque obviamente son protocolos que cada empresa tiene, en los cuales pues está claro, digamos, las políticas frente a la prevención de la salud, ¿no? Ya las empresas obviamente acaban a tomar acciones de despidos o digamos que la persona pues no regresa a la empresa hasta tanto pues esté libre de consumo, ¿no? Claro, es que cuando no aceptan, digamos, entrar a los programas de intervención del consumo, ¿no? Pues también vemos que obviamente pues va a afectar su salud física o mental, pero que también va a generar en la empresa o en el trabajo problemas. Por ejemplo, va a llegar tarde al trabajo, va a haber situaciones en las cuales no vaya al trabajo digamos, por el consumo de alcohol, va a pasar por situaciones en las cuales haya disturbios en la empresa, ¿no? Puede también tener acciones, por ejemplo, donde no haga los protocolos como se deben y puede poner en riesgo su salud frente a, digamos, a la actividad de la empresa. Y digamos que acá las empresas pues también se curan en salud, ¿no? Cuando esta persona tiene problemas de consumo de alcohol y pues tiene algún accidente, pues se les hacen exámenes en los cuales las empresas dicen, no, pero es que está alcoholizado y esto no está con las políticas de la empresa, ¿no? No quiso entrar al programa de rehabilitación, por lo cual pues pierde el trabajo, ¿no? Entonces, digamos que acá pues también hay que, digamos, establecer, ¿no? Todos esos procedimientos, establecer un comité de seguridad, de salud, ¿no? Como hablamos de prevenir también situaciones en las cuales la persona pues también tenga como esa formación, digamos, del consumo de las drogas, del alcohol, de las habilidades, como hablamos de mejorar también el conocimiento que los trabajadores pueden tener sobre los factores de conocimiento, digamos, del consumo de sustancias, de su salud en general, ¿no? Y también, digamos, la fase pues de rehabilitación y tratamiento que muchas veces pues tienen que estar especializados en cada territorio, cómo se pueden convertir también frente a la participación de un componente esencial. ¿Tienen hasta el momento alguna pregunta o alguna duda? Ok.
En la fase de los protocolos de prevención de las adicciones con o sin sustancias de la empresa, pues también es una problemática en las empresas, ¿no? Cuando hablamos de ese diagnóstico hay que tener una evaluación frente al consumo del alcohol o de las drogas. Por ejemplo, en el caso de las adicciones, que puedan ser con sustancias o sin sustancias, pues en la empresa, los tipos de consumo o de abuso. Por ejemplo, como hablamos de las adicciones presentes, ¿no? Cómo debemos de analizar también los indicadores indirectos tanto de la salud personal como los cambios de apariencia, higiene, estados de ánimo, ¿no? Como de trabajo, las ausencias no autorizadas, los retrasos, los accidentes de bajo rendimiento, también cuando hablamos de evaluar la viabilidad de implementar una política sobre adicciones y cómo se debe establecer también un código y una de conducta o declaración. Muchas veces pues también hay fases y el primero pues es analizar digamos los problemas que hay en la empresa, ¿no? ¿Cuáles son los consumos que se generan en la empresa? Pues cómo deben, digamos, de definir los problemas de consumo o de abuso, ¿no? Y pues obviamente pues ya también hacer indicaciones directas en la salud de la persona, de la apariencia, la higiene, ¿no? Como también pues digamos los trabajos, las personas cuando digamos tienen ausencias que no están autorizadas, accidentes, bajo rendimiento, pues tienen que evaluar también cómo implementar digamos en las empresas política de las adicciones, ¿no? Como hablamos de códigos de conducta o declaración, por eso decíamos que hay problemas disciplinarios frente a, digamos, a tener acciones en el trabajo que puedan poner en riesgo la vida de otras personas. Digamos que en la fase pues se tienen que analizar los varios indicadores sociales, ¿no? Como los cambios de las amistades, las reacciones exageradas, las quejas de los compañeros, la conflictividad laboral, ¿no? Cómo debemos de identificar los puestos del trabajo de riesgo y cómo se valora también la actitud de la empresa, ¿no? Como por ejemplo hablamos de los trabajadores cuando hacía el problema. Por ejemplo, hablamos de la aceptación, de las actitudes punitivas, el resentimiento, cómo utilizamos las herramientas como encuestas anónimas, también cómo exploramos los recursos disponibles de la comunidad, tanto públicos como privados, y cómo se deben de integrar la documentación, además de recopilar la información objetiva, y cómo desarrollar una estrategia consensuada en el código de conducta o política sobre adicciones. Cuando hablamos, digamos que hay que identificar los factores que pueden ser favorecedores y preventivos de las adicciones, ¿no? Como valorar las buenas prácticas también de las empresas. Muchas veces, pues también desde los indicadores también vemos las amistades o las reacciones, también los problemas que puedan tener, digamos, desde conflictividad, ¿no? Laboral, que puedan poner en riesgo las actitudes, ¿no? Como el de sentimiento, todas las herramientas que tienen que ser con encuestas anónimas, por ejemplo, de los recursos disponibles o privados, como hablamos de integrar la documentación, como ya a nivel objetivo, como la estrategia consensuada, ¿no? Y cómo debemos de favorecer todo el tema de la prevención de las adicciones y pues obviamente valorar las buenas prácticas o digamos la buena forma en la que se ve pues ese trabajo en la empresa. Me dicen aquí, a veces se naturaliza que un compañero sea así, que llegue tarde o en estado alcohólico, y es que no ayudan al enfermo a darse cuenta de la adicción, pues no hay empresas en las cuales que llegue tarde o que llegue, digamos, con olor a licor, pues esa persona es sancionada, ¿no? Digamos que no se puede normalizar, digamos, el consumo del alcohol o de sustancias. Frente a la discusión o diseño del programa de protocolo, es importante también definir todos los objetivos generales y específicos del programa, ¿no? Como las acciones a seguir, cómo deben determinar también los destinatarios en el ámbito de la actuación, asignados las responsabilidades del programa de recursos humanos, servicios de prevención, dirección, mandos intermedios, representantes de los trabajadores, como hablamos de establecer también una definición clara de los problemas relacionados con el uso problemático de sustancias, las adicciones sin sustancias, ¿no? También cuando hablamos de que deben de haber normas de conductas en la empresa que protejan también a los trabajadores, ¿no? Medidas para proteger la confidencialidad y obviamente la estabilidad laboral. Eh, Deben definir los procedimientos de la actuación que pueden de incluir desde la prevención, detención y asistencia, rehabilitación y reinserción,
con un seguimiento y pues obviamente una mejora continua, ¿no? También deben planificar las campañas de sensibilización y los cursos informativos sobre las adicciones y se debe establecer un calendario para implementar el programa. Digamos que acá el programa pues también tiene que tener unos objetivos claros, ¿no? Cómo determinar todo ese tema de prevención, de dirección, cómo debemos establecer de manera clara pues todo el uso problemático de las sustancias, proteger obviamente la confidencialidad y la estabilidad en el trabajo, ¿no? Digamos que eso es importante frente al diseño de estos protocolos. Y obviamente pues hacer un seguimiento también. Si esa persona pues si se hizo una prevención, una detección, una asistencia, rehabilitación, reinserción, seguimiento también de que no haya consumo, ¿no? Y también incluir campañas en las empresas sobre, sobre cursos informativos, digamos, para implementar estos programas. Entonces acá es importante pues obviamente ejecutar y controlar los programas de protocolos, ¿no? Como hablamos de los riesgos también desde las evaluaciones, cómo se deben de identificar también los factores de riesgo, establecer las medidas preventivas, evaluar los riesgos psicosociales, cómo se identificar los colectivos con el mayor riesgo, como hablamos, digamos, de evaluar los casos concretos, también llevar a cabo la formación de los mandos intermedios, representantes de los trabajadores para detectar los indicadores del abuso de sustancias y las adicciones y orientar a los trabajadores hacia los recursos de ayuda y a fomentar la detención precoz, ¿no? Además de proporcionar una información de los trabajadores sobre las acciones o las consecuencias en el ámbito laboral, ¿no? También las opciones que hablamos de la atención disponibles, así como la existencia de un protocolo de implementación. Desde la implicación de la dirección, pues también hablamos de estar involucrado frente al seguimiento y al control del problema, ¿no? Promover, obviamente, una educación para la salud. El apoyo también en casos concretos y coordinar en las familias en caso de ser necesario. También debe haber una evaluación y mejora del protocolo, no simplemente establecer el protocolo ya. Se tiene que hacer, digamos, una evaluación y mejoras, digamos, analizar si está generando resultados, si está generando, estos protocolos están de acuerdo a lo que se ha planteado, pues si está alcanzando los objetivos establecidos, ¿no? También cómo planeamos o corregimos las desviaciones y también en caso de generar una retroalimentación, pues a los participantes y a mejorar el programa, ¿no? Cuando hablamos de la evaluación, cómo hablamos de incluir también la opinión de los participantes frente a los resultados y ellos cómo pueden decir que cómo se sienten, si sienten que están teniendo cambios, que si sienten que de pronto este programa sí está alcanzando los objetivos o se están animados, motivados o desmotivados por ese proceso. Entonces acá es importante que en el diagnóstico pues establezcamos el punto de partida, ¿no? Para ejecutar en el programa, obteniendo también los datos de la evaluación de las necesidades, por ejemplo, la evaluación del proceso que se debe centrar en monitorear, ¿no? Eh, en monitorear también los programas, en obtener también los datos de la evaluación de las necesidades, en evaluar el proceso, en desarrollar estrategias para la aceptación de las medidas, la satisfacción de los destinatarios, la calidad del programa. Se deben identificar las áreas de mejora y el alcance. La evaluación también debe tener unos efectos, como les digo, a corto y a largo plazo, ¿no? Y en los resultados, pues se tienen que plasmar también un informe discutido y conocido por las partes implicadas. El programa debe ser un documento también flexible para obviamente que la persona pueda mejorar de acuerdo a las necesidades observadas, ¿no? Y pues debe haber una comisión también encargada de hacer un seguimiento. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Me dicen acá cómo identificar la satisfacción de los destinatarios para indagar que presentan alguna adicción. Pues hablamos que obviamente que hay que identificar que las personas, ¿no? Cuando tienen una adicción, puedan, digamos, que tener estas acciones, ¿no? Evaluar los efectos. Entonces deben, digamos, de averiguar si, digamos, las personas que están en estos programas, si están motivados, si están viendo resultados, si han logrado mejorar o cómo pueden haber
situaciones para mejorar, cómo pueden cambiar, digamos, de las actividades para que no presenten riesgo, ¿no? También, digamos, lo que se espera a corto plazo, pues que se disminuya el consumo en semana, a largo plazo lo que se espera, ¿no? Y pues obviamente también muchas veces implican también a las familias para que digamos que hagan parte, digamos, de esto. Digamos que acá es importante, pues obviamente, hacer una evaluación del proceso, monitorear el desarrollo de las estrategias, ¿no? Como la aceptación de las medidas, la satisfacción de los destinatarios, la calidad del programa. Muchas veces también se tienen que analizar, digamos, los efectos que tiene el programa, ¿no? Cómo se puede flexibilizar y mejorar frente a las necesidades que se observan, ¿no? Muchas veces hay comisiones que se implican en los seguimientos de estos programas. También hablamos que las empresas pues también tienen que generar una formación, digamos, de un compromiso en la prevención de los daños que derivan las adicciones en el ambiente laboral, ¿no? Como declaraciones escritas, notificar eficazmente a los involucrados, por ejemplo, junto con la nómina, que deben de contar con un respaldo de una negociación, las representaciones de los trabajadores, el éxito de las intervenciones que depende también de que perciban una responsabilidad empresarial integrada en los sistemas de gestión existentes y la dirección que también debe comprometerse en desarrollar una política de salud integral escrita, ¿no? Como por ejemplo que se debe, digamos, basar frente al desarrollo y a la evaluación del programa preventivo. Hasta el momento tienen alguna pregunta. Como les decía, el éxito de las intervenciones, pues obviamente es la responsabilidad de que todos los sistemas generen una, digamos, una gestión, ¿no? Como la política también integra, pues, la evaluación y el desarrollo de la prevención y cómo involucramos también a todas estas personas a negociar y también que haya, pues, unos representantes de los trabajadores, pues, para garantizar el éxito de estos protocolos. Sí, les pregunté que si tienen alguna pregunta. ¿Cómo logramos el éxito en la gestión? El éxito en la gestión hace parte, digamos, de la empresa, de cómo motivamos al empleado por su trabajo, ¿no? Cómo lo motivamos por los riesgos que hay frente al consumo. Eh, cómo también, cómo hablamos, digamos, desde el éxito, es cómo motivamos al empleado en estos programas de intervenir estos programas de manera eficaz, ¿no? Cómo lo involucramos en también, en que puede perder su empleo, en cómo también se puede, digamos, cómo también se implica, digamos, frente al hecho de que puede generar también un problema en las empresas, ¿no? Sanciones en las empresas, incluso problemas también en su ejercicio laboral. Mm. En la evaluación, digamos que es satisfactoria, se debe terminar a proseguir con el seguimiento del sujeto en cuestión. ¿Cómo debemos de hacer de acuerdo a la empresa que impulsa la unidad del riesgo a la adicción en enfermedades laborales? Pues debe haber un acuerdo en las empresas, ¿no? Deben de implicarle los riesgos y los beneficios que genera el consumo, ¿no? Frente a la salud, también los riesgos que hay, digamos, frente al ejercicio de su trabajo, el riesgo que puede haber, por ejemplo, sobre tener un accidente laboral, ¿no? No es realizar el protocolo adecuadamente. Digamos que las empresas también deben de formalizar un compromiso desde la prevención, ¿no? Como por ejemplo hablamos de todos los daños derivados de las adicciones en el ámbito laboral mediante una declaración escrita.
Digamos que también las empresas deben también de ajustar estas intervenciones, ¿no? De aplicar situaciones de responsabilidad de los sistemas de gestión que deben de estar comprometentes en desarrollar una política para el desarrollo de estos programas. Acá en Argentina es la primera vez que escucho un protocolo en las empresas. En Argentina hay algunas donde todo el poder lo abordan, en la realidad no se ve nada. Digamos que los trabajadores tienen unos derechos de manera internacional, ¿no? Desde la Organización Internacional del Trabajo, pues también, pues no se pueden despedir en algunas empresas, a menos que pues el consumo no genere un alto riesgo, ¿no? Lo que tienen que prevenir es obviamente que se reduzca el consumo. Como operador de maquinaria pesada y me enfermé de cálculos en los riñones debido a que trabajé 12 años sentado en máquinas y mi espalda sudaba mucho y eso me causó cálculos de los niños. Y me enfermé que quise, cada 15 días me sacaba en ambulancia, la empresa decidió mi despido. Pues eso depende porque digamos que eso puede ser demandable, ¿no? Recuerden que pues también digamos que tienen que haber también situaciones en que tienen que identificar los elementos de la política y uno de ellos es establecer, digamos, el marco de la referencia, ¿no? Definir los responsables de la ejecución, el cumplimiento, cómo elaboramos la participación de todos los involucrados, cómo hablamos de definir los recursos humanos, materiales disponibles para su implementación, cómo hablamos de describir el problema, los objetivos de la intervención, cómo se deben detallar los procedimientos de actuación, establecer un mecanismo frente a la evaluación y la mejora, ¿no? Y cómo hablamos. También hablamos desde los objetivos de la intervención y es obviamente identificar también el mecanismo de evaluación, de mejora, difundir también el conocimiento, el plan de prevención de riesgos laborales de la empresa, obviamente garantizar la confidencialidad, ¿no? Y también tratar todos los problemas que sean relacionados con las adicciones y todos los problemas que pues genera la adicción, que muchas veces pues no son problemas que generan, digamos, problemas disciplinarios, ¿no? El objetivo también de proporcionar la ayuda necesaria a la persona que está afectada y que también recupere pues su bienestar y obviamente la normalidad. Acá también hay oficinas y todo, en realidad no sé, estoy en Rioja y vine a la Tierra de Fuego, pero el tema de las empresas acá detentan que es un adicto, lo echan y chao. Sí, digamos que depende, ¿no? Como les digo, depende de la actividad de la empresa, depende el trabajo que haga la persona. Por ejemplo, si la persona es conductora, obviamente no puede manejar bajo situaciones de consumo de alcohol, ¿no? Por ley, digamos que pueden tener problemas las empresas, ¿no? Los derechos laborales son inalienables en todo el mundo a partir de la declaración. Sí, son inalienables, pero también hay que saber que también así como son derechos de cada persona frente al trabajo, también no puede poner, digamos, en riesgo la vida y el bienestar de otras personas, ¿no? Digamos que hay las empresas también algunas, por ejemplo, en esas empresas de maquinarias, por ejemplo, empresas, por ejemplo, donde hagan construcciones, ¿no? Que pues pueden, digamos, la persona, por, digamos, el consumo de sustancia del alcohol puede implicar en que haya un problema en otra persona, ¿no? Que haya una caída, que ponga en riesgo la vida de otra persona, un riesgo eléctrico, ¿no? La muerte de otra persona. Pues ya vemos que también hay tanto la empresa como el propio empleado, pues va a tener problemas. En las empresas, en la administración pública es más difícil que lo es. Pues si digamos la persona está trabajando, digamos, en un cargo de oficina, pueden haber acciones de manera de que ingresen a estos programas, ¿no? Digamos unos riesgos que no tenga un impacto como tal para su vida, ¿no? Pero si estamos hablando de un programa, por ejemplo, de construcciones o donde hay otro tipo de riesgos laborales, protocolos a seguir, elementos, ¿no? Pues ya en este tipo, digamos, de trabajo, pues ya, pues hay dificultad.
Cuando se dice que se elabora la política con todos los involucrados, ¿a qué hace relación? Pues a todas las personas que están involucradas, a las familias, a los compañeros de trabajo, a la persona que consume sustancias, ¿no? Digamos como la política, pues es a todas las personas que hacen parte de la empresa. Ahora, que los programas de intervención y de prevención ya a nivel de consumo, pues obviamente sería a todas las personas que tienen problemas de adicciones o de consumo dentro de la empresa. Se ven más en casos, se ven en casos en los lugares como en carralones. No entiendo esa, ¿cómo así que se ven en casos corralones donde los obreros hacen trabajos que implican mucha atención? Sí, claro, que pueden generar, digamos, que el consumo de sustancias pues implique que no tengan protocolos de seguridad como el arnés, por ejemplo, en trabajos de alturas, el casco, ¿no? Las gafas, todo eso. Claro, turnos largos en los cuales haya consumo, por ejemplo, cuando vemos por ejemplo, en las personas que de pronto tienen trabajos de vigilancia, ¿no? Que pues puedan tener consumos por las altas y agotadoras horas laborales, ¿no? Sí, en muchas empresas hacen pruebas de alcohol porque también el tipo de riesgo que hay, ¿no? El tipo de riesgo en el cual pues se expone el trabajador y también puede exponer a otros compañeros de trabajo. Entonces, digamos que también pues tienen que garantizar la confidencialidad, obviamente cuando hablamos de estos protocolos es que no es solo para una persona, sino también para desde los administradores hasta el personal, ¿no? Hasta, digamos, los trabajadores, a todos los empleados de la empresa, todas las personas pues que pueden, digamos, tener acciones de involucrarse frente a esto, ¿no? También las empresas se deben comprometer en garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores afectados por las adicciones y que también pues deseen participar en un programa o un protocolo, ¿no? Como debemos de incluir en el programa de la concienciación, formación y de la información para los trabajadores. También la prevención para evitar los conflictos, ¿no? Que también digamos que deben de generar pues garantías en los trabajadores, ¿no? Para participar en estos programas que también digamos que tengan esa participación activa, esa concienciación, formación, ¿no? Y todo el tema de prevención para evitar los conflictos. Como también hablamos de definir y específicamente que consideramos pues el consumo de sustancias o del alcohol, ¿no? Y cómo se considera este como tal, ¿no? Cómo digamos explicamos en las empresas, por ejemplo, el problema que hay frente a las adicciones y también en los trabajadores, pues que tengan adicciones, cómo se deben de considerar no como enfermos, sino personas que tengan un tratamiento, pues digamos, frente al consumo, que sean tratados, digamos, de acuerdo, pues al problema que tienen. No, me dice mundialmente como un turnos hospitalarios, ¿no? A nosotros y a nosotros cuando llegaba alguien borracho, nosotros no manejábamos, no dejábamos trabajar por eso, pero eso no perjudica y de pronto no causa un accidente. No entiendo. Nosotros cuando llegaba alguien borracho, nosotros no dejábamos trabajar, por eso no causaban accidentes. No, no entiendo pues la persona no trabajaba. En los choferes de larga distancia, en operarios de pesca se ve mucho consumo. Sí, entonces digamos que acá pues obviamente tienen que haber políticas de prevención, ¿no? Como hablamos, digamos que no tratar el tema del consumo, pues como digamos una discriminación o un problema en el cual la persona pues pueda perder su empleo, sino pues de garantizar, digamos, que se genere pues una estabilidad laboral en los empleados que puedan participar en estos protocolos o programas, ¿no? Y pues también obviamente considerar a estas personas eh, el problema que hay frente a la adicción. Ahora pues le muestro yo esta tabla que es, digamos, la exposición que se presenta frente al VIH, ¿no? Frente a, digamos, a los consumos de inyectables. Y esto lo dice la Organización Panamericana de la Salud. Les quise dejar esta gráfica para que vean pues la alta exposición que hay frente al VIH, ¿no? De usuarios que tienen ese consumo intravenoso. En Argentina pues se ve más alto, en Brasil y en Uruguay. Hasta el momento tienen alguna pregunta.
Entonces vamos a abordar el examen que habíamos dejado en la clase. No sé si todos los demás lo pudieron realizar. Si de pronto, ¿cómo les fue? Cuéntenme cómo se sintieron con el examen, si fue fácil, si tuvieron alguna dificultad o alguna duda. Bueno, este es el examen. Los que todavía no lo han realizado, les regalo 5 minutos, pues no es largo, para que podamos hacerlo y podamos resolver las dudas. Cuénteme cómo les fue, de pronto qué preguntas consideran que de pronto se equivocaron o que deseen que les amplíe la información. También podemos ir resolviéndolo en este momento, ¿no? Es una adaptación al organismo ante el consumo de sustancias que conlleva la necesidad de consumir cantidades cada vez mayores para conseguir la intoxicación o el efecto deseado. ¿Qué pusieron en esta? Tolerancia, esa era la respuesta. Recuerden que habíamos hablado que la tolerancia es cuando la persona tiende a consumir mayores cantidades de consumo de sustancias, ¿no? Y pues que obviamente el cuerpo genera una dependencia y pues se adapta a el consumo y por eso por ende va a necesitar más cantidades. Es una adicción, ¿no? ¿Qué es una adicción? ¿Qué pusieron acá? Como bien sabemos, obviamente la adicción, pues obviamente desde la Organización Mundial de la Salud, pues define adicción como el trastorno de la salud mental, el trastorno de comportamiento caracterizado por la necesidad compulsiva de consumir una sustancia, ¿no? Eso es lo que es una adicción. ¿La qué? La número dos. ¿Qué parte no entienden? ¿Qué es una adicción? Son los efectos físicos y psíquicos derivados de la interrupción del consumo de la sustancia o del cese de la conducta. Recuerden que habíamos hablado que cada sustancia puede producir unos signos y síntomas diferentes. ¿Cuáles son los efectos físicos y psíquicos? La abstinencia, muy bien. Porque recuerden que en la abstinencia pues se presentan físicamente un malestar y psicológicamente también ese deseo de consumir que llamamos craving, ¿no? Y los efectos físicos del consumo, pues ya veríamos todo ese malestar que genera el consumo de la sustancia, como sudoración, depresión, también eso psicológico, físicamente hay personas que llegan a convulsionar, a tener fiebre, a tener diarrea, ¿no? Esos son los efectos físicos del consumo. ¿Cuál de las drogas de consumo es la más utilizada a nivel mundial? ¿Cuál de las drogas de consumo es la más utilizada a nivel mundial? Recuerden que la más utilizada a nivel mundial de la Organización Mundial de la Salud es el alcohol, ¿no? Por ser legal y porque pues ya hay estadísticas que han determinado que pues también incluso los adolescentes que no alcanzan la mayoría de edad, pues la primera droga que consumen es el alcohol y el cigarrillo. El cigarrillo es la segunda. Aunque el cigarrillo disminuyó, ¿no? Disminuyó en un tiempo, pero después del consumo de cigarrillos electrónicos y de vapor, ya vemos que se incrementó nuevamente. La adicción comportamental
Es cuando una persona tiene comportamientos compulsivos y le genera bienestar o placer. Es un patrón de conducta caracterizado por la falta de control y que es persistente en el tiempo, ¿no? Que se mantiene también a través de las pérdidas o del malestar que provocan las adicciones. Cuando hablamos de las sustancias que son estudiadas, como también hablamos de que puedan aparecer también los manuales diagnósticos, el juego patológico, videojuegos. ¿Qué para ustedes es la adicción comportamental? Exactamente, la segunda, ¿no? Es cuando hay, digamos, esa situación en el cual pues hay pérdidas, ¿no? Malestar. El alcohol es, obviamente, ¿cuál pusieron en esta? ¿Qué es el alcohol? Cuando hablábamos de las clasificaciones de las drogas, recuerden, es un depresor del sistema nervioso. Muy bien. Eh, produce relajación, risa y facilidad para relacionarse. Los efectos adversos incluye la dificultad para concentrarse, enlentecimiento mental y motriz, hipotensión, ataques de pánico, psicosis o alucinaciones, paranoia, la marihuana. Muy bien. Produce euforia, desinhibición, relajación. Los efectos adversos que provoca es que disminuye la atención, aumenta el tiempo de la reacción, desorientación y confusión mental. El alcohol, es el alcohol, ¿no? Euforia, desinhibición, relajación. Acuérdense que cuando hablábamos de que el consumo del alcohol disminuye la atención, ¿no? Y que a medida del tiempo, pues, de consumo, pues también produce desorientación y confusión. Ajá. Recuerden que la persona cuando consume alcohol se desinhibe. Produce euforia, desinhibición, disminución del apetito. Los efectos adversos incluyen la ansiedad, el pánico, el golpe de calor, ¿no? Y las dificultades son regular la temperatura corporal. Recuerden, euforia, desinhibición, disminución del apetito. Es las anfetaminas, cristal, MDMA, ¿no? Que muchas veces pues la persona puede llegar a tener ataques de pánico, problemas de calor. Cuando hablamos de disminución del apetito, pues estaríamos hablando de un consumo en el cual la persona pues tiene un estimulante, ¿no? El éxtasis. Ujú. MDMA es lo mismo que éxtasis. Uno de los factores de riesgo del consumo de sustancias es relaciones familiares, sí es verdad, pero todos los demás pues también, ¿no? Aquí la respuesta eran todas las anteriores. Trastornos psicológicos, influencia social y las relaciones familiares disfuncionales. Uno de los factores protectores al consumo de sustancias es todas las anteriores. Cuando una persona consume sustancias es posible que exista una o varias patologías, sí o no, verdadero. Puede existir otras patologías como depresión, pueden existir y además consumo. El uso de sustancias de forma prolongada puede ocasionar un deterioro en la salud mental. Muy bien, todos los anteriores. Depresivos, ansiosos, del sueño y problemas psicóticos como en el caso de sustancias que generan alucinaciones como la marihuana, como puede ser el caso del LSD, ¿no? Hongos, etcétera. Dentro de los riesgos que presenta el consumo del alcohol, ¿cuáles creen ustedes que es uno de los riesgos que presenta el consumo del alcohol? Todas las anteriores, embarazos no deseados, enfermedad de transmisión sexual y accidentes. Muy bien.
Es un depresor del sistema nervioso derivado del opio y se consume de forma fumada o inyectada de forma intravenosa, ¿no? ¿Cuál pusieron en este? La heroína, exacto, es la heroína, ¿no? Muy bien, creo que hasta el momento pues todas las preguntas quedaron claras. ¿Tienen alguna duda o tienen alguna pregunta o alguna duda? No, me dicen por acá que no. Bueno, hasta aquí quedamos en la clase el día de hoy. Quiero agradecerles a todos por su atención. Eh, También les quiero pedir disculpas porque el día de hoy no me pude conectar a la hora, tuve un inconveniente que me salió de mis manos, pero pues logramos estar a tiempo, ¿no? Gracias a todos por su atención, espero que este tema haya quedado claro, que todos de pronto eh, sí hayan ampliado su conocimiento de las adicciones y consumo de sustancias. Acá me dicen que tienen una duda. Sí, cuénteme. Si en esas coloqué una respuesta ya que pensé que era la adecuada, ¿vale? Pero también podías considerar que habían otras respuestas como que se adaptaban más, ¿no? Claro, cuando vemos que el alcohol produce desinhibición, ¿no? El alcohol produce desinhibición. Cuando la persona consume alcohol, una de las características del consumo del alcohol es esa, ¿no? Cuántas muertes por alcohólicos que manejan un auto se han suscitado, pues ya sabemos que una de las causas a nivel mundial de la muerte por consumo del alcohol más altas es los accidentes de tránsito. Es la tercera causa de muerte, según la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Mm. Si tienen dudas sobre la pregunta, vamos nuevamente. La pregunta del alcohol, acá. Produce euforia, desinhibición y relajación. Disminuye la atención, aumenta el tiempo de reacción y desorientación y confusión mental. Ah, perdón, en esta no es el alcohol, yo creo que en esta es la cocaína. Creo que es la cocaína. No, 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 es el alcohol porque es un depresor del sistema nervioso. Recuerden que en el alcohol la persona se desinhibe, ¿no? Y produce euforia porque cuando la persona está bajo el consumo del alcohol, digamos que está activo, ¿no? Está alegre, está motivado, pero que a medida que pues sigue consumiendo, pues se va relajando y por eso es que el alcohol es un depresor, ¿no? Que pues cuando vemos que el problema de los efectos que tiene el alcohol es que disminuye la atención, que muchas veces hay personas que pueden incrementar el consumo, ¿no? Pueden verse desorientadas en la borrachera, la confusión mental, ¿no? Muchas veces pues no saben dónde están. Es el alcohol. Sí, sí es el alcohol. Ajá. No, no, no. El alcohol produce euforia cuando está en, digamos, en el momento que está apenas la persona consumiendo la sustancia. Es el alcohol. Bueno, que tengan una feliz noche. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en un próximo diplomado. No, no, no es la cocaína. Porque la cocaína produce una excitación, ¿no? Esta produce relajación. La cocaína jamás va a producir relajación ni desinhibición. El alcohol sí, cuando el consumo del alcohol aumenta, pues es cuando la persona llega a tener esa relajación que se empieza a quedar dormida, ¿no? Y a tener problemas para prestar atención, para memoria, para la atención, ¿no? Sí, ya la clase terminó.
Muchas gracias a todos y que tengan una feliz noche. Gracias por su atención.